El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de la Federación Colombiana de Educadores titulado En medio de las dificultades, una negociación para avanzar. Un espacio que ha sido concertado por la Federación para que la ciudadanía en general, maestros y maestras y en general la comunidad educativa conozca uno a uno cuáles fueron los acuerdos, los avances que llegó la Federación con el pliego de peticiones que presentó al Ministerio de Educación el pasado 20 de marzo. Así que la idea es que ustedes nos acompañen durante esta hora para que conozcan cuáles son esos acuerdos que por supuesto van a beneficiar a los educadores del territorio nacional y por ende a la calidad de la educación en nuestro país. Para hablar sobre este tema, para hablar sobre estos puntos específicos que fueron abordados durante cerca de mes y medio del periodo de negociaciones con el Ministerio de Educación, pues nos acompaña el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, el profesor Zenén Niño Avendaño. Mil gracias por acompañarnos a esta hora y hablarle, por supuesto, a la ciudadanía sobre este punto crucial, el pliego de peticiones que presentó la Federación. Muchas gracias, Mayra, por invitarme a este programa. No, señor. También nos acompaña el vicepresidente de la Federación Colombiana de Educadores, el profesor Rafael Cuello. Mil gracias también por acompañarnos. Gracias, una oportunidad para que intercambiemos opiniones frente a lo que pasó en la negociación entre el gobierno y FECODE. Y es que creo que es muy importante no solamente que la ciudadanía conozca la visión y la versión por parte del Ministerio de Educación de todo este proceso de la negociación del pliego de peticiones, sino también la visión de los maestros del grupo de negociación que participó por parte de la Federación. ¿Cuál fue el ambiente que rodeó esta negociación que inicia, por supuesto, con el pliego de peticiones que presenta la Federación el pasado 20 de marzo, profesor Zenén? Bueno, hay muchas dificultades a nivel nacional e internacional en el tema de las negociaciones, porque en los últimos años se ha legislado, se han dictado medidas que favorecen siempre al capital y golpean a los trabajadores. Esa es la historia de los últimos 30 años, muchas ventajas para la inversión extranjera, muchas ventajas para los empresarios, las transnacionales, exoneración de impuestos, creación de paraísos fiscales, y todo pues en favor de las transnacionales, de la banca, de las compañías mineroenergéticas, telefónicas, y para los trabajadores es la flexibilización laboral, que significa el despido fácil sin ningún tipo de indemnización, los recortes en las pensiones, en las cesantías, en las prestaciones sociales, las reformas laborales, de tal manera que no es fácil negociar un pliego de peticiones en un ambiente hostil hacia los trabajadores. ¿Qué tan diferente fue este proceso de negociación al pasado que tuvo la Federación Colombiana de Educadores? Porque pasaron de un cambio de decreto en el proceso de negociación del 535 al 1092. ¿Hubo algún cambio significativo, de alguna manera, que benefició el proceso de negociación, profesor Cuello? Bueno, tenemos que decirle a la opinión ciudadana, al magisterio, a la opinión nacional e internacional, que las reclamaciones, las protestas, las movilizaciones de los trabajadores frente a la aplicación del convenio 151 de la OIT, y Colombia miembro de eso, bueno, propició que ese decreto recortado, que era el 535 del 2009, tuviera que ser reformado. Fue reformado por un nuevo decreto, que es el 1092, y en ese contexto se incluyen dos aspectos que no estaban contemplados allá, cuál es la parte laboral y la parte salarial. Hubo un cambio, no nos sentimos satisfechos los trabajadores colombianos con lo que contempla el 1092, pero hay que reconocer que hubo unos avances en ese sentido. Pero sigue siendo limitado. Sigue siendo un decreto recortado. Porque no garantiza el derecho a la huelga, no garantiza la firma de las convenciones colectivas, introduce unas figuras un poco exóticas como unos mediadores, y que después de los mediadores, de propuestas que presenten, quede en la total libertad la administración de producir lo que les venga en gana. Termina siendo más engorroso el proceso. Por supuesto, y sin garantías finales a este proceso de negociación. La figura del mediador, Zenén, recuerda que solamente existe en el derecho español y sin embargo lo retrotrajeron y nos los aplican aquí en Colombia. Sí, claro, ni siquiera el tribunal, ese tribunal de arbitramiento que es tan unilateral, porque es 2 contra 1,
¿no? Gobierno, patrón, que siempre se alían y terminan golpeando a los trabajadores. Pero digamos que en medio de todas esas dificultades, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del ambiente laboral, desde el punto de vista de la legislación, pero en medio de todas esas dificultades logramos negociar este pliego nacional de peticiones. ¿Hubo momentos cruciales en los que ustedes dijeron, bueno, aquí no pasa nada en este proceso de negociación, nosotros estamos reivindicando los derechos del magisterio, venimos a eso específicamente, pero el ministerio pues no está en la mejor actitud? ¿Hubo momentos críticos en los que la premisa que tenía la federación de irse a un paro nacional indefinido se hacía más visible, se concretaba? Por supuesto, en cada negociación siempre hay momentos críticos de muchísima tensión, pero ahí radica la sabiduría de los negociadores de ambas partes. Es el de tomar un respiro, volver a revisar los puntos de vista e insistir en el proceso de negociación. Hay momentos muy críticos en esta última negociación, ¿no? Pero finalmente los logramos superar. Pero recuerda, Zenén, que nosotros no le podemos esconder a la opinión ciudadana que indudablemente unos funcionarios con una falta de voluntad política absoluta para negociar, desde la oficina jurídica, poniendo talanquera, provocándonos a FECODE, a los negociadores de FECODE, y afortunadamente, como dice Zenén, nosotros fuimos allá a buscar unas salidas, unas alternativas al pliego de peticiones, a negociar, y por esa voluntad que nosotros teníamos a negociar, no se rompieron las conversaciones, pero las provocaciones fueron en todo momento por parte de algunos funcionarios del Ministerio de Educación Nacional. Sobre todo de los funcionarios que no tienen responsabilidades políticas, que llegan fungiendo de asesores técnicos y entonces terminan enredando las negociaciones. Pero también hay que admitir que, bueno, esas funcionarias, esos funcionarios que tenían ese papel de inestabilizar la negociación, finalmente fueron neutralizados. Fracasaron en su intento. Profesores, los invito para que empecemos a abordar esos 16 acuerdos que enmarcan este proceso de negociación con el Ministerio de Educación. Iniciemos con el tema de la seguridad, los traslados oportunos y la estabilidad para los maestros amenazados, que definitivamente era un punto clave en este pliego de negociaciones. Entiendo que se logra un nuevo decreto que beneficia a los educadores amenazados en el territorio nacional, profesor Cuello. Sí, ciertamente. Se dice que Colombia es un país que está en paz, en democracia, pero paradójicamente la realidad es otra. La realidad es otra porque... Los más violentos del mundo. Los más violentos del mundo. En la especificidad del caso del magisterio es inaudito que desde 1986 a la fecha tengamos 975 maestros asesinados, más de 3.000 amenazados, desplazados, exiliados, una situación compleja que el gobierno solamente vino a atender con el decreto 1645, después pasando por el 3222, pero siempre restrictivo, que FECODE incidió en la negociación cuando se abre la negociación con el 535 y aparece la resolución 1240 del 2010 y posteriormente la 3900 del 2011, que llegamos a un acuerdo, Zenén recuerda, que era crear una comisión, Ministerio de Educación y FECODE, para que elaborara un decreto que hicimos, se lo entregamos a la ministra de Educación y lo violentaron. El 30 de julio, que nunca se nos olvidará, la ministra, 31 de julio, la ministra tiró a la caneca de la basura ese acuerdo consensuado y simplemente pidió un nuevo decreto, el 1628, que ha sido el acabose, que ha generado conflicto. El último, el del compañero de Mistrato Risaralda, con estudio a nivel de riesgo desde octubre del año pasado, lo asesinan el 27 de marzo y aún no ha salido el estudio a nivel de riesgo. Una situación bien compleja y en ese sentido ese era un punto crucial. ¿Qué se logra entonces? De la negociación y se logra, bueno, después de un esfuerzo mayúsculo, llegar a un punto común, despedir un decreto que en estos momentos debe estar en la Presidencia de la República, en jurídica de la Presidencia de la República, un decreto que lo que hace es recoger la historia, la experiencia vivida desde los 90 hasta hoy, con esos decretos, esos esperpentos decretos que pidió el gobierno, y en esta oportunidad, bueno, se habilitan unos mecanismos perentorios, 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, para que los nominadores, alcaldes de los municipios certificados, gobernadores, jefes de talento humano encargados de nominar, para que
tramiten los traslados y las reubicaciones de los compañeros maestros amenazados y desplazados. Se clarifica la situación de los desplazados, pero también se introduce, se involucra a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que vigile ese proceso, combine ese proceso y se colocan unas pautas, se traen unas normas que posibilitan que los funcionarios que en esta oportunidad pretendan transgredir la ley y poner en riesgo la vida y la integridad física de los maestros sean sancionados con multas disciplinariamente y se tipifique la mala conducta. Esa es la importancia del decreto, que hoy se habilitan unos mecanismos ágiles, prontos, y esperamos que eso, en este mar de dificultades de boleteo, de extorsión, de amenazas, se puedan solucionar los traslados y las reubicaciones de nuestros compañeros maestros amenazados y desplazados. Profesor Zenén, otro tema que es fundamental para el magisterio colombiano tiene que ver con la salud. El valor per cápita que se paga por los educadores. El gobierno de mil maneras ha tratado de incluir a los maestros en la ley 100. Por fortuna, la fuerza del magisterio lo ha impedido a toda costa, pero la prestación del servicio no es la mejor. ¿A qué acuerdo se llega específicamente para la prestación de un servicio oportuno, eficiente, no solamente para el maestro, sino también para el núcleo familiar del educador? Mayra, hay que recordar que la salud en Colombia se convirtió en un negocio, es una mercancía. Y se han inventado la figura que se denomina aseguramiento con distribución de riesgo, que en otras palabras significa que el Estado deja de responder por una misión como es la de atender la salud de sus ciudadanos, y le entregue esa responsabilidad tan grande a un particular a cambio de una cantidad de dinero que lo llaman UPC, sí, unidad per cápita, en el régimen contributivo, y le dicen: administre bien este recurso, le dicen al prestador privado, y saque de esto que le entrego su ganancia, y usted mirará cómo le saca ganancia a esa plata que le entrego. Eso es una actitud irresponsable de un Estado. Ese modelo lo han trasladado al magisterio, y entonces eso va a generar unas dificultades enormes en la atención a los educadores. De tal suerte que nosotros al gobierno de tiempo atrás le hemos planteado: hay dos causas fundamentales en el tema de la mala prestación del servicio médico asistencial. El primero es que no existe sostenibilidad financiera. Nunca, hasta que FECODE contrató un estudio con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, por primera vez se hace una comparación entre cuánto vale costear lo que le ofrecen al magisterio como régimen especial de salud y lo que realmente se entrega. Ese estudio trajo consigo una conclusión, y es deficitario en un 18%. Tal suerte que un déficit del 18% genera una catástrofe en la situación financiera del régimen. Es decir, el dinero en plata blanca no alcanzaría, pero los contratistas lo hacen alcanzar. ¿Cómo lo hacen alcanzar? Colocando barreras de acceso, limitaciones en muchas cosas. Entonces, hemos detectado el primer punto, y afortunadamente el gobierno ahora comenzó a aceptar que efectivamente hace falta revisar el tema, y sobre eso se llegó a un acuerdo. Se nombró una comisión para que en los próximos 4 meses se haga una valoración sobre los estudios existentes, los que tiene el CID contratados por FECODE, sobre las consideraciones que hizo el Ministerio de Salud con una asesora, la doctora Mary Bolívar, y en estos 4 meses se va a hacer el ajuste. Pero además, esta comisión tiene un trabajo muy importante, es también hacer un ajuste a los estándares de calidad y hacer un ajuste sobre cómo se van a manejar 2 elementos que son muy importantes y que en ocasiones desequilibran las finanzas del régimen, que tiene que ver con los procedimientos y los medicamentos costosos. Ese es un avance muy importante. Observe una cosa, Mayra: de los 16 acuerdos, 6 acuerdos tienen que ver con la salud, porque también
se va a trabajar sobre las auditorías, sobre Sí. la vigilancia, sobre una comisión permanente entre el Ministerio de Educación, FECODE, la fiduprevisora, que van a estar recorriendo todas las regiones del país, mirando. Ahora, lamentablemente, ese trabajo que lo tenía que hacer la fiduprevisora va a terminar haciéndolo el Ministerio de Educación Nacional junto con FECODE y de invitado a la fiduprevisora. Ya vamos a hablar sobre las veedurías. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este análisis sobre los acuerdos a los que llegó la Federación Colombiana de Educadores y el Gobierno Nacional, el pliego que presentó la Federación el pasado 20 de marzo. Ya regresamos. Estamos de regreso en este programa de la Federación Colombiana de Educadores titulado En medio de las dificultades, una negociación para avanzar, una oportunidad para socializar los puntos estratégicos que fueron acordados con el Ministerio de Educación y que por supuesto benefician a los docentes y a la calidad de la educación. Un punto clave, profesor, que estábamos hablando sobre la salud del magisterio y tiene que ver con las enfermedades de alto costo que se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los maestros y el núcleo familiar de los educadores. ¿Se va a ejecutar un plan específico para superar este problema? Es decir, ¿cuál va a ser el papel de la fiduprevisora frente a este tema? La fiduprevisora tiene la función de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y vigilar que la utilización de los recursos lo hagan de la manera más eficiente, pero de igual manera hacer cumplir todos los compromisos contractuales que los prestadores de la salud adquieren con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, en últimas con el magisterio. En eso ha habido una actitud muy laxa por parte de la fiduprevisora. Sobre el tema de las enfermedades ¿De alto costo se van a cubrir? ¿Cómo se va a hacer eso? Siempre las han cubierto. Lo que pasa es que estas son enfermedades, como su nombre lo indica, de alto costo, pero que se circunscribe ese concepto a 4 o 5 enfermedades. Pero, por ejemplo, el trasplante de intestino, un procedimiento costosísimo, o los medicamentos para la hemofilia, que no están contemplados dentro de enfermedades de alto costo. Eso es lo que estamos buscando, que las incluyan incluido dentro de ese fondo para que se sientan obligados, estimulados, uno pudiera utilizar esa palabra, los prestadores del servicio a que tengan que obligatoriamente cumplir con estos requisitos, con esta atención a los maestros que sufren y padecen de estas enfermedades, porque se nos ha informado por parte de los maestros que en ocasiones los medicalizan, pero además hay algo muy importante, Omaira, es que con las nuevas auditorías que estamos nosotros ya por comenzar a aplicarse en 3 zonas del país, que son auditorías que no se habían hecho en Colombia, que no las tienen ni las EPS, que no las tienen los prestadores, ni la prepagada, son auditorías totalmente diferentes en su concepción. Vamos a tener médicos que estarán de planta en todos los hospitales y clínicas de Colombia revisando las historias clínicas de los maestros hospitalizados para que vigilen si les están prestando en debida forma esa prestación del servicio médico asistencial, pero no pensando en las ganancias del contratista, ni pensando en las ganancias de la EPS, sino pensando en términos de cómo están atendiendo al educador. De tal suerte que este es un mecanismo que FECODE se inventó, pues obviamente echando mano del conocimiento que tienen asesores de la Federación en esta materia, que tienen asiento dentro de los conceptos de lo que es una auditoría médica, pero que en Colombia por primera vez se va a aplicar este concepto. Estamos muy esperanzados en que esto beneficie y ayude a mejorar con la participación de los veedores. Exacto, ahí es donde quiero llegar. Pero precisamente, profesor Cuello, creo que esa es la respuesta que usted quiere dar. ¿Cómo se va a potencializar esa veeduría? ¿Cómo van a hacer que, porque existe una veeduría, cómo se garantiza que la veeduría sea eficiente, trabaje porque el servicio sea el más óptimo para los maestros, para quienes requieren desde el magisterio este servicio de salud? En los seminarios que hemos realizado el Comité Ejecutivo en las distintas regiones hemos sido enfáticos con las juntas directivas diciéndoles que tenemos que jugar un rol de preponderancia, tanto las juntas directivas como los maestros. ¿En qué sentido? En que si no juegan las veedurías por jornadas escolares,
por jornadas de trabajo de cada institución educativa, que nombren un vedor, que recoja todas las quejas, los procedimientos, las falencias, las carencias de la prestación del servicio médico asistencial, centralizarlo en nuestro sindicato regional para que el sindicato se las presente a la auditoría que ha planteado SENEN, que en cada capital van a existir. Esos dineros de las auditorías se van a ir por la alcantarilla. De allí, SENEN, que ese es un punto fundamental. Nuestro sindicato, nuestros maestros, los vedores, tienen una gran responsabilidad. Es de canalizar todo ese cúmulo de experiencias, de quejas, recogerlas, sistematizarlas, centralizarlas en nuestro sindicato y procesarlas a través de las auditorías que están allí. En 3 meses se va a hacer una evaluación a estas auditorías para hacer ajustes financieros y ajustes administrativos que se necesiten. Ustedes también logran pactar que se realice o que se revise mejor la base de datos de los afiliados al régimen y sus beneficiarios. ¿Para qué sirve este punto? ¿Cuál es la importancia de actualizar, de tener al día toda esa base de datos de los afiliados, los usuarios del sistema de salud, profesor SENEN? Es muy importante la actualización, pero más importante es la prohibición a la fiduprevisora de que excluya maestros, de que excluya pensionados y de que excluya hijos menores de 18 años. No hay razón alguna para que la base de datos se saquen maestros activos, se saquen pensionados y se saquen hijos menores de 19 años, ¿no? Entonces, ese es un tema muy recurrente. Inexplicablemente la fiduprevisora excluye a los docentes, excluye a los pensionados, excluye a los hijos de los maestros y los deja sin atención y sin protección de los servicios médicos esenciales. Ese es el punto en donde en adelante la fiduprevisora deberá tener una justa causa, so pena de que va a tener que soportar investigaciones de carácter disciplinario. Y a esta hora queremos saludar al profesor Elías Fonseca. Él es ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores e hizo parte de la mesa de negociación con el gobierno nacional de este pliego de peticiones. Profesor Elías, mil gracias por acompañarnos a esta hora y ya abordamos el tema de la salud. ¿Qué tal si hablamos sobre el acuerdo 02, la directiva 02? ¿En qué queda este punto que también es crucial para los educadores del país? Bueno, lo primero que hace la nueva directiva que se acordó con el gobierno, que hubo además unos desacuerdos, resuelve el asunto de armonizar los derechos de los niños con los derechos laborales y profesionales de los maestros, cosa que no estaba en la directiva ministerial 02. Igualmente establece que la permanencia de los docentes es de 30 horas semanales en la institución, incluido el descanso o recreo. De la misma manera, se define en la nueva directiva que la asignación académica para los docentes es de 22 periodos de clase semanales, no son 24. En la básica y secundaria y media no vamos a aceptar periodos de 24 clases semanales, sino 22, lo define con claridad la directiva ministerial. Igualmente se resolvió un asunto muy conflictivo y es el que tiene que ver con los permisos remunerados de los docentes, que establece 3 días hábiles como máximo de manera consecutiva por un mes y que no son condicionados hoy por esa directiva a ninguna situación. Es el permiso remunerado y punto, sin que tenga que recuperar el tiempo, sin que tenga que mandar reemplazo, es decir, sin que haya condicionamiento de ninguna naturaleza. Esto es un gran avance en este asunto de la directiva ministerial que resuelve este problema que tenía muy preocupado el magisterio por los atropellos de que había sido víctima. Profesor, hay otro tema que es muy importante y los maestros, por supuesto, quieren saber qué pasó con la prima de servicios. Bueno, la buena noticia que tenemos que dar al magisterio colombiano es en 2 sentidos. Primero, ya se hizo el acuerdo de que el gobierno expedirá un decreto en donde se reconoce el pago de la prima de servicio a todos los docentes colombianos. Esta situación es una reivindicación que veníamos exigiendo desde hace mucho tiempo, pero que hoy la coronamos con éxito en el sentido que en el año 2014 los maestros recibirán por primera vez
la prima de servicio que reiteradamente había negado el gobierno. Esto es algo supremamente importante dentro del paquete de acuerdos que hemos hecho con el gobierno. Y la segunda situación es que la pregunta que ha hecho el magisterio, bueno, ¿y qué va a pasar con el 2013, los 8 días del año 2014 y lo adeudado a 3 años atrás? Frente a eso, se hizo un acuerdo en el sentido de crear una comisión del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, FECODE y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado con el fin de intentar buscar una conciliación de los más de 100.000 demandas que ya están instauradas por distintos abogados y que se logre una conciliación que se convierta eso en un mandato judicial y pueda efectivamente ser pagadas esas demandas con el Fondo Especial para el Pago de Sentencias Judiciales que tiene el gobierno, habida cuenta que lo que nos señaló el gobierno permanentemente fue que del Sistema General de Participaciones no podía tomarse dinero ni para este año 2013 ni para los anteriores. Esa es la fórmula que acordamos de esa comisión que hará esa labor. Por eso desde ya le decimos al resto del magisterio que no ha demandado que efectivamente haga esa situación para cortar la prescripción y para obtener el derecho a la prima de vacaciones del año 2013, porque eso se vencería el próximo 30 de junio. Entonces, la orientación que hace la Junta Nacional y FECODE es que se hagan las demandas respectivas para obtener completo este derecho. Profesor Elías, muchas gracias por acompañarnos a esta hora y también queremos saludar al profesor Medardo Hernández, él es ejecutivo de la Federación. Profesor, ¿qué va a pasar con todas esas avalanchas de los educadores que habían demandado para que se les pagara la prima de servicios? Bueno, una vez el gobierno, en buena hora, y como resultado de la presión del magisterio colombiano, de esas movilizaciones majestuosas, masivas que se adhieron al final de nuestra relación de diálogos a partir del pliego de peticiones presentadas, aprovechando el Día del Maestro, el gobierno dice, concedemos, reconocemos la prima de servicios, acordamos subsidiariamente que a partir del día de hoy habrá 15 días hábiles para que 2 representantes de FECODE, 2 representantes del Gobierno Nacional, con la presencia de la Agencia por la Defensa Jurídica de la Nación, se mire qué solución puede tener el cúmulo de demandas con distintos abogados y de manera directa han presentado los maestros que, dicho sea de paso, somos los únicos o éramos los únicos empleados al servicio del Estado que no recibíamos la prima de servicio que de verdad, de acuerdo a lo consagrado en el 1042 del año 78, corresponde a 15 días hábiles pagaderos en el mes de julio. Debo decir entonces que recomendamos que para que no prescriba el año 2010, los maestros de Colombia deben bajar de las páginas web de FECODE o de sus sindicatos unos derechos de petición para agotar la vía gubernativa y en consecuencia interrumpir la prescripción de que habla el decreto 3135 del año 68, porque hasta el 30 de junio habría tiempo para interrumpir, repito, con un derecho de petición. No obstante de lo que ocurra en este organismo o escenario que acabo de señalar, FECODE, Ministerio, Agencia por la Defensa del Estado en términos jurídicos, decimos que sigamos demandando porque los 8 días del año 2013 no lo vamos a perder. Tampoco la trianualidad que corresponde por derecho. Vamos por la demanda en lo fundamental y vamos también por los años que corresponden al 2012, 2011, 2010 inclusive.
Y si la salud, la directiva ministerial 02 y por supuesto este tema de la prima de servicios era importante para los maestros, el incremento salarial sí que es importante. ¿Cómo lograron negociar el incremento salarial del 2013-2014 para los educadores del territorio nacional? Rompimos los cánones, el esquema del 1092 del 2012, que señala que no es dable en estos procesos negociar aspectos relativos al salario. Y la fuerza de la movilización, la fuerza y la presión del magisterio, que debe seguir, que está latente, porque hubo acuerdos y desacuerdos, permitió que la Mesa Nacional de los Trabajadores Estatales, hecho significativo y sin precedente histórico, los estatales conjuntamente, FENALTRACE, Sintrenal, FECODE y otros, nos presentamos a una mesa y quedó acordado el 3.44, cuando antes nos habían ofrecido 2.44, que es la inflación o la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Logramos 3.44, es decir, inflación más un punto para el 2013. Y para el 2014 ya tenemos mínimo los mismos 3.44, porque si es la inflación menor, tendremos en cuenta esa inflación, pero si es mayor, entonces habrá allí una negociación que permitirá subirla. Pero mínimo tendremos el 3.44, con algo importante que el magisterio debe tener pendiente para, así conforme dijimos, hasta con el paro defendemos el pliego, también hasta con el paro nacional indefinido defenderemos la negociación. Para el próximo 2013 tendremos 3.44 más 2.1, que son los 7 días de la prima de servicio, que se puede asimilar a salario por cuanto constituye factor salarial para el reconocimiento, liquidación y pago de prestaciones económicas, como son las cesantías parciales y definitivas o las pensiones. Y para el 2014, cuando la prima sea verdadera en términos de totalidad, es decir, 15 días hábiles, habrá entonces de entrada una especie de aumento salarial de 4.14, 4.15%, y con la fuerza de la movilización, con la organización, con la lucha del magisterio y demás sectores estatales, es probable que comencemos más. Profesor Medardo, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Y profesor Senen, hay otro tema que es crucial, es muy importante, y es el de la evaluación. ¿Se negoció este tema porque los maestros quieren saber si sigue el tema de la evaluación-sanción o se logró pactar algo que beneficie, por supuesto, su desarrollo y su proceso de capacitación? Bueno, en realidad lo que estaba planteando FECODE en el pliego de peticiones era que el ministerio quitara de su agenda, de su propuesta de Estatuto Único de la Profesión Docente, la evaluación de competencias. Es decir, esa evaluación tramposa que la han llamado disquemérito para ascender en el escalafón o tener una reubicación salarial. Nosotros por principio somos enemigos de la evaluación de competencias, porque ese no es ningún mérito. A la trampa no se le puede llamar mérito, ni a la farsa, ni a la mentira, ni al engaño. El gobierno no quiso discutir esto en la mesa de negociación del pliego. Expresó sencillamente que ese sería un tema de debate en la comisión tripartita que se está reuniendo, donde participan delegados del Congreso de la República, del Ministerio de Educación Nacional y de FECODE. Y bueno, allí ya se viene avanzando en algunos acuerdos, en algunos puntos muy importantes, y seguramente cuando lleguemos a este punto de la evaluación de competencias lo iremos a abordar en profundidad, pero digamos que se hace parte de los desacuerdos. No estuvimos de acuerdo en que el gobierno le sacara el quite a esta importantísima discusión para haber buscado un acuerdo. Bueno, pero hay otro escenario que esperamos que a través de la mesa tripartita este tema sea abordado en beneficio de los educadores.
Profesor Cuello, otro tema que es muy importante es el de los riesgos profesionales y laborales de los maestros. Se habla entonces de crear un listado de enfermedades profesionales que son propias o específicas de los educadores para tener en cuenta en el tratamiento y en el servicio que se les va a prestar. Bueno, ciertamente estábamos en mora, el gobierno estaba en mora de tener ese listado. De tener ese listado. Los únicos trabajadores que estábamos sometidos al vaivén porque no hay una estandarización, no hay un sistema de clasificación de cuáles son las enfermedades y los riesgos profesionales. Ese es un acuerdo importante que sale en el parámetro que tenemos hasta el 31 de julio de este año de reglamentar esa parte. Ese fue uno de los acuerdos importantes. El magisterio va a tener, como tienen los demás trabajadores de este país, un sistema de riesgos profesionales y aspiramos ya en la reglamentación que nos falta llegar a un acuerdo, que el gobierno muestre su voluntad política ahí de la negociación. Vamos a revisar próximamente el borrador que existe sobre riesgos profesionales, a mirarlo, a justificarlo y a procesarlo y esperamos que podamos llegar a acuerdo. De parte nuestra tenemos toda la voluntad para esa negociación. Y fíjese una cosa, Rafael, que terminada la negociación, inmediatamente se convoca un consejo directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y antier se tomó una decisión, es autorizar a la fiduciaria para que contrate un equipo de abogados y junto con FECODE, junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación se redacte, y la fiduciaria se redacte el texto. Nosotros hemos insistido en algo que es fundamental y estratégico para el Magisterio, para FECODE y para nuestro fondo, y es que esa reglamentación preserve la integralidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es decir, que ni las pensiones de invalidez, ni las indemnizaciones, si llegaran a eso, ni lo que se llama los auxilios por enfermedad profesional, la licencia vayan a por ser, enfermedad, o las licencias, vayan a ser pagadas por entidades financieras como Positiva, como Horizonte, que son las administradoras de riesgos laborales, sino que todo siga en manos y bajo la responsabilidad de nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Es decir, hay que luchar por resolver esa ausencia en cuanto a la tabla de enfermedades profesionales, en cuanto a los porcentajes de invalidez para otorgar pensiones de invalidez total, Sí. como luchar por la integralidad de nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. ¿Qué tal si hacemos una pausa y venimos a hablar tareas a futuro, luego de presentarle a los televidentes cuáles fueron los acuerdos, esos acuerdos trascendentales para el magisterio en este proceso de negociación, pero también abordemos qué queda pendiente en este proceso de negociación? Una pausa y regresamos. Continuamos en este espacio de la Federación Colombiana de Educadores que busca contarle a la ciudadanía cuáles son los acuerdos importantes que benefician y reivindican los derechos del magisterio en este proceso de negociaciones con el gobierno nacional frente al pliego de peticiones que presentó la Federación. Y antes de irnos al corte les proponía que en este espacio habláramos sobre esos desacuerdos o esos puntos pendientes que quedan en este proceso de negociación. La pregunta, por supuesto, para los dos. Bueno, los desacuerdos, digamos que son unos desacuerdos muy importantes. Por ejemplo, mantenemos desacuerdo frente a la política privatizadora del gobierno. No aceptamos que la educación pública la sigan privatizando a través de contratos de concesión en educación, contratos de ampliación de cobertura con operadores privados. A eso FECODE, por supuesto, se opone radicalmente. Y el Ministerio no quiere entrar a discutir estos temas. Ellos parten de un presupuesto. El presidente Santos ganó unas elecciones y entonces dice, la política educativa es innegociable. Se mantiene. Total, que aquí nos toca llamar a la sociedad en su conjunto, a los padres de familia, a los estudiantes, al mundo académico, al mundo universitario, a los maestros, profesores universitarios, partidos políticos, a que hagamos una gran discusión nacional y buscar que la educación realmente se corresponda con las necesidades, expectativas y esperanzas del pueblo colombiano. Pero Zenén, para mí fue inaudito
que el Ministerio de Educación Nacional se opusiera a un punto tan sentido, pero que además de ley, como es el pago de los factores salariales a los maestros que se pensionaron entre el 2003 y el 2007. Pero además, una cosa terrible cuando nos plantean, no, hay que esperar, a pesar del fallo que existe del Consejo de Estado, esperar lo que va a decidir, el concepto que va a decidir frente al fallo la Corte Constitucional. Y la excusa es que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo solicitaron eso, como si no fuera un solo gobierno. Es decir, llevarnos a empujarnos a la demanda. Y eso es lo que nosotros siempre les preguntamos durante toda la negociación. Senen, ¿qué es lo que sucede aquí? Que los derechos están plasmados en la ley, existen en la ley, pero nos obligan a demandar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que recurrir a la demanda para reclamar un derecho? No es posible. Nos notificaron que lo que quieren hacer es una zancadilla, armarle una trapisonda a la sentencia de unificación del Consejo de Estado, colocando, impetrando una acción de tutela frente a la Corte Constitucional, sí, señor, con la esperanza de que algo que definió el Consejo de Estado en favor de los maestros lo tumbe la Corte Constitucional. Inaudito. Es inaudito, pero es cínico lo que nos termina diciendo el Gobierno Nacional en tratándose del reconocimiento de esa bonificación para los maestros que laboran en las áreas urbanas de difícil acceso. Y entonces el gobierno esconde su falta de voluntad política para encontrar un acuerdo sobre este tema, diciendo que se sienten impotentes técnicamente para poder definir una zona urbana de difícil acceso. Nosotros le decíamos, ¿qué tan difícil es describir una población como Pisba, o como Paya, o como Labranza Grande, o como Barrancominas, o como Salahonda, para decir... Son de difícil urbanas, de difícil acceso. Estas son las condiciones para adoptar criterios que permitan definición por parte de esos comités técnicos en cada uno de los entes territoriales certificados para decir, en estas escuelas, en estas condiciones tan extremas, tan difíciles de trabajar, los maestros tienen derecho a un porcentaje. Pero máxime, si hace 30 años tenemos una experiencia. Fue la clasificación de las zonas rurales de difícil acceso, que tenían el 8% de bonificación y el tiempo doble, y hace 30 años atrás técnicamente se pudo definir. Y ahora que se desarrolla la cartografía, que todo ha evolucionado, la tecnología aéreas, y demás, que tantas cosas ahora no se puede. Ahora no se puede. Ahora es un imposible técnico. Digamos, es absurdo, y eso realmente genera en el magisterio colombiano un rechazo a esa actitud del gobierno. Pero igualmente lo que aconteció con un punto sensible para un pequeño grupo de maestros, porque es un pequeño grupo, es que existen normales superiores. Hoy existen, pero además certificadas por el mismo Ministerio de Educación Nacional. Y sin embargo, tienen un ciclo complementario, tienen maestros, consejeros, que además de su propia labor docente, tienen que ser consejeros de los futuros maestros que van a venir al país. O sea, tienen que desempeñar un doble papel, preparar otras condiciones, y ellos tenían una bonificación por esa labor abnegada que realizan de asesorar y formar, de canalizar el desarrollo de los futuros maestros, un porcentaje del 15%. Hay sentencias, fallos. Olímpicamente el ministerio es lo que dice es, tendremos que mirar los fallos, y esos que tengan el derecho tendrán que impetrar las demandas. Otra vez juega Senen al mismo punto, llevarnos a la demanda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué razón obligan a los maestros a recurrir a abogados cuando hay que pagarles un porcentaje? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero además, Rafael, el otro desacuerdo que produce, de verdad, que produce grima, enojo. En 2 ocasiones pactamos, desde el año 2009 y después en este pasado pleno. 2011. 2009 y 2011. Pactamos que los orientadores fuesen nombrados por lo menos uno por cada institución educativa con más de 800 estudiantes. Y lo que hoy uno encuentra es que en lugar de tener una planta de orientadores de por lo menos 15.000 orientadores, que es el acuerdo desde el año 2009, hoy encontramos una planta de 3.250 orientadores
Y pretende el gobierno para este año incrementarla en 2.000, el año anterior otros 2.000, cuando en realidad se necesitan más de 15.000, 16.000 orientadores. Entonces, aquí queda de manifiesto. Pero además clarificar las funciones, ¿no? Por eso, pero hay que enfatizar, Zenén, pero si tú le incluyes, ¿te acuerdas del debate que dimos allá? Son las funciones. Nos clarificaron, no son administrativos. Los categorizan como docentes. Son docentes. No, ¿te acuerdas que? Eso, dijeron que eran docentes, pero las funciones no corresponden a los docentes. Tienen que elaborar 8 horas, el cual se las distribuyen mañana, tarde, noche, si tiene 3 jornadas. Y bueno, si no vino el maestro hay que reemplazarlo, el matoneo. Si no, como no hay planta de servicios generales para aseo, ¿también? Para nada, a todo le toca. Pero además tiene que responder por el conocimiento tecnológico, el desarrollo de los medios de comunicación, de las TIC, etc. Entonces, este es un Superman. Lo que quieren es nombrar unos Supermanes con sueldos de esclavos. Profesores, ustedes la semana pasada, el jueves pasado, pues rindieron cuentas en la Junta Nacional a los presidentes de las diferentes filiales de la Federación Colombiana de Educadores. ¿Cómo se había desarrollado este proceso de negociación? Esa rendición de cuentas que le hacen a la ciudadanía, pues por supuesto se la presentaron directamente a los presidentes de las filiales en esta Junta Nacional. ¿En qué quedaron? Porque por supuesto no solamente es aplaudir los acuerdos, mirar qué se va a hacer con los desacuerdos, sino que la Federación y el Magisterio es muy acuciosa en ese tema. Ya hay tareas específicas para desarrollar. El Magisterio en esto ha madurado mucho. No llevamos sino 5 años en esta experiencia de negociar pliegos con algún respaldo de carácter normativo. Por supuesto que toda la vida hemos negociado, hemos luchado, hemos peleado, hemos conquistado. Nosotros, los maestros en este planeta, somos los profesionales más rebeldes, los que más paros hemos hecho. Pero en Colombia, en los últimos 5 años, en este ejercicio de desarrollo de unas normas que tratan de regular las negociaciones colectivas, digamos que en esto hemos madurado mucho y ya ni nos acomplejamos, ni nos deprimimos, ni nos exaltamos demasiado. O sea, aquí hay un realismo sobre lo que hemos alcanzado, que indudablemente constituye un avance. Somos conscientes que cada acuerdo que implica un esfuerzo, una lucha por su firma, implica adicionalmente, después de la firma del acuerdo, otra lucha, otra movilización para que el gobierno los cumpla. Ojalá que no nos toque seguir la movilización para que cumplan los acuerdos pactados. Pero hay que decir, Zenén, el magisterio, la comunidad educativa, la sociedad colombiana tiene que saber que es primera vez en la historia, Zenén, que la Federación Colombiana de Educadores realiza 3 negociaciones simultáneas. La negociación con las centrales sindicales y las federaciones al servicio del Estado, con los estatales. 2, la del pliego nacional de peticiones, 20 días prorrogables. Y 3, simultáneamente la de la comisión tripartita que se reunía cada 15 días. 3 llevamos. Y nosotros tenemos que reconocer que logramos afrontar las 3 con altura, con decoro, que el magisterio respondió. Y yo creo que, Zenén, en nombre del Comité Ejecutivo, tenemos que felicitar la abnegación, la responsabilidad, el entusiasmo del magisterio respondiendo a los llamados de movilización y dispuestos al paro. Agréguenle la otra, que es la campaña electoral, de la cual nosotros muy poco, por lo menos yo no he podido estar en la campaña electoral. Me va a tocar recuperar ese tiempo perdido ahora. A todos nos toca recuperar ese... Pero eso habla muy bien, por supuesto, del Comité Ejecutivo que en este momento se encuentra en la Federación Colombiana de Educadores, porque hay una prioridad específica y ustedes la tienen clarísima, y es la reivindicación de los derechos del magisterio sin excepción alguna. Pero tenemos que decir una cosa, Zenén. Nosotros reconocemos que en medio de estas dificultades, con este gobierno cicatero para nosotros, para las transnacionales, para el capital, para allá todo lo ancho, pero lo angosto para nosotros, la ley del embudo, como dice la canción. A pesar de esas dificultades, nosotros reconocemos que hay unos avances significativos, no lo podemos esconder. Que quedaron controversias, que quedaron dificultades, pero también le tenemos que advertir al gobierno, Zenén. Vamos a ser vigilantes, y esa vigilancia cada 3 meses la vamos a hacer, 1, para que se cumplan las cosas, pero 2, frente a los desacuerdos.
y seguiremos peleando. El magisterio, el gobierno puede tener la seguridad de que vamos a seguir peleando, este ejecutivo y el que viene. Profesor, usted toca un tema muy importante y es cómo hacer que no suceda lo del 2011. Es decir, se llegan a acuerdos, el panorama baja un poco, la tensión, pero se incumplen finalmente. ¿Cómo van a hacer ustedes para que estos 16 acuerdos realmente se consoliden y los maestros de a pie, los maestros que están en diferentes zonas del territorio nacional, no solo los de las capitales, pues reciban los beneficios de esos acuerdos? Una vez culminado este proceso de negociación, hablamos con la ministra de Educación y le notifiqué que estaríamos pendientes y que exigíamos desde ya que el gobierno nacional, en cabeza de la ministra, asumiera con seriedad el cumplimiento de estos compromisos. Caso contrario, los maestros en Colombia nos volveremos a movilizar todas las veces que sea necesario y denunciaremos el incumplimiento ante los organismos internacionales por parte del gobierno en el incumplimiento. Por eso nos parece muy importante que el magisterio sepa que lo que hemos alcanzado en la mesa de negociación se puede reafirmar y confirmar si estamos movilizados y obligamos a que el gobierno cumpla con lo pactado. ¿Se le cumplió entonces al magisterio con lo que se pretendía en la negociación de este pliego? Los 4 puntos importantes, básicos, creo que alcanzamos en un buen porcentaje. Primero, las garantías a los maestros amenazados, para que se dé garantía a su vida y su integridad física. Segundo, medidas efectivas para atender la salud de los maestros. Tercero, el tema de el acoso laboral y reconquistar lo que la directiva 02 le había quitado al magisterio colombiano. Cuarto, el reconocimiento de varias deudas, entre ellas la prima de servicio. Creo que esos son, digamos, los elementos mínimos que nosotros hemos planteado. Claro, quedaron en el tintero otros aspectos, pero hemos alcanzado. Pero permítame decir lo siguiente finalmente. Estos 5 años, Rafael, de este comité ejecutivo de CODE, yo creo que le hemos hecho un aporte enorme al magisterio colombiano. En el pliego de peticiones, en la negociación del año 2009, reconquistamos el régimen especial de pensiones del magisterio colombiano, que esa es una reconquista enorme para el magisterio. Recordemos la escena en que decía que el 31 de julio del 2010 se acabaría el régimen. El Consejo de Estado. Exactamente. En el año 2011, claro, muchos temas logramos acordar, unos se cumplieron, otros no se cumplieron, pero el fundamental, haber conquistado un espacio de discusión que se llama Comisión Tripartita, para empezar a discutir algo que es estratégico y muy grande para el magisterio colombiano y para la educación, que se llama el Estatuto Único de la Profesión Docente. Y este año, yo creo que estos 4 puntos que acabo de señalar marcan para el magisterio un avance importante. Pero permíteme, Zenén, decir, yo creo que nos falta enfatizar, nosotros en eso no podemos ser tacaños, nos falta enfatizar que el reconocimiento, la liquidación y el pago de la prima de servicio, eso se convierte en un triunfo para el magisterio. Total. Que nos habían negado todos los demás trabajadores al servicio del Estado con prima de servicio. 23 años. Menos los maestros, 23 años. Yo creo que eso hay que reconocerlo, pero que además no renunciamos a los 9 días, que por vía administrativa los vamos a reclamar, y no renunciamos a la retroactividad, que la vamos a pelear, que estamos dispuestos a conciliar, sí, de acuerdo, pero la vamos a seguir peleando. Eso es significativo. Vea, para el futuro de la prima de servicio quedó un acuerdo, que es la expedición del decreto presidencial, claro, ¿no? Pero el otro acuerdo para garantizar la retroactividad, para garantizar los 8 días que nos quedan debiendo, lo de la agencia, del 2014, los 15 días del 2013, exacto, los 15 días del 2012, del 2011 y hasta el 2010, se garantiza gracias a esa conformación de esa comisión entre FECODE, Gobierno y Agencia Nacional de Defensa del Estado. Esa conciliación va a ser muy importante para preservar esos derechos. Yo creo que para finalizar y muy rápidamente, ya lo había tocado un poco el profesor Cuello, pero yo creo que es importante agradecerle al magisterio en pleno. Creo que este espacio no solamente es para contarles qué hicieron, en qué avanzaron ustedes como negociadores en nombre del magisterio, sino también es una oportunidad para agradecer ese acompañamiento,
ese sentimiento de solidaridad que han presentado durante todas las convocatorias y llamados que ha hecho la Federación para acompañar este pliego de peticiones, y ahora queda una tarea muy importante, es sacar adelante ese estatuto único para la profesión docente. Así que un saludo y un llamado, por supuesto, al magisterio ya para redondear este programa. Bueno, yo creo que hay que agradecerle y reconocerle al magisterio colombiano más de 20 movilizaciones en estos 5 años, en 3 procesos de negociación. Digamos que es una acción muy fuerte del magisterio, muy generosa de parte de los educadores, y eso por supuesto trae consigo que hayamos frenado ese proceso que venía de erosionar derechos, de generar sensación de abandono en los maestros. Hoy los maestros vuelven a querer a la federación, vuelven a sentir a la Federación Colombiana de Educadores como una organización que defiende, una organización que lucha por que se respeten sus derechos y por que se respete la educación pública. ¿Está más vivo que nunca el magisterio? Sí, yo creo que sí, y tenemos que felicitar al magisterio, a la comunidad educativa, a los sindicatos hermanos a nivel nacional e internacional. Esas manifestaciones se ven a nivel internacional que nos enviaron, que nos ayudaron, que nos acicateaban a seguir peleando. Yo creo que el magisterio ha logrado un paso, es un paso. Nosotros en eso no tenemos triunfalismo, es un paso, pero significativo. Pero un paso Hay que significativo que nos posibilita, uno, seguir avanzando en la afiliación. Tenemos que hacer unas campañas de afiliación, que la gente entienda que las organizaciones sindicales son plurales y que tenemos que afiliarnos a ellas, que declararnos en estado de alerta. En estado de alerta porque cada 3 meses nos vamos a reunir con el gobierno para hacerle seguimiento al cumplimiento de eso que está pactado. Ese es un acuerdo. Ese es un acuerdo. Cada 3 meses hay que evaluar. Hay que evaluar. El cumplimiento del acuerdo. Pero el magisterio tiene que declararse en estado de alerta, y al primer incumplimiento el gobierno puede estar seguro que nos vamos a movilizar, que el magisterio no va a ser inferior para hacer cumplir eso que está pactado. Todos los maestros se convierten en veedores de estos acuerdos. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Permítame despedirme de los maestros de Colombia, porque pues yo ya no puedo volver al comité ejecutivo próximo por razón estatutaria. No, pero aspiras al comité ejecutivo de la CUT. Bueno, desde allá los estaré vigilando para que sigan cumpliendo juiciosamente las tareas. Muchas gracias a los maestros de Colombia por este apoyo que me dieron en estos 10 años en que estuve como ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores. Mi reconocimiento para las juntas directivas de los sindicatos, para la Junta Nacional de FECODE y para cada uno de los maestros y maestras del país que estuvieron con nosotros en la lucha en estos 10 últimos años. Bueno, agradecerle al magisterio. Yo, a diferencia de Senen, sí aspiro al comité ejecutivo de FECODE. Y sin campaña, ¿no? Sin campaña, Sí, solamente no. decirle eso y gracias por acompañarnos en esta pelea. Sigue la pelea, sigue la lucha. Alerta al magisterio. Mil gracias nuevamente y gracias a la ciudadanía, a todos los televidentes que nos han acompañado. El tema de la educación es un tema de todo, así que el tema de los acuerdos, de los avances que reivindican los derechos de los educadores nos debe interesar a todos los colombianos. Mil gracias nuevamente y nos reencontramos en otra oportunidad cuando la Federación Colombiana de Educadores le hable a la ciudadanía.